Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase del área de lengua y literatura. Señora Jaramillo, vamos a dar inicio a la clase. Pues me presento. Mi nombre es Isabel Vivaque, soy docente del área de lengua y literatura. Cualquier duda, inquietud que tengan en relación a las actividades de la materia, por favor me los notifican para de esta forma poder ayudar y solventar. ¿Sí? Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre los relatos sobre dioses y héroes. ¿Sí? Dentro del objetivo de la clase va a ser explorar el mágico mundo de los mitos y las leyendas. Dentro del contenido que vamos a visualizar el día de hoy, tenemos qué es el mito, sus características, elementos, los tipos de mitos. Dentro de ellos tenemos los cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos, etiológicos, fundacionales y escatológicos. ¿Sí? Señor Jaramillo, ¿qué es para usted un mito? Me ayuda encendiendo por favor la camarita y me dice, ¿qué es para usted un mito? A ver, Lisa, ¿me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, ¿me escucha usted? Sí, sí lo escucho. Dígame, ¿qué es para usted un mito? Un mito es algo que no esté, ¿cómo le podría decir? Que no esté... se me fue, Lisa. Tranquilo, tranquilo, no se preocupe, señor Jaramillo. Organiza las ideas y Un dígame qué es. mito, o sea, una historia que no esté aún comprobada, no sé. Ya, sí, así es, muy bien. Eso dices. Continuamos. ¿Qué es el relato mitológico? Como usted lo dijo, los mitos son creencias que han durado varias generaciones, ¿sí? Que dan explicación imposible a sucesos cotidianos, ¿sí? Sí, esos son los mitos. Vamos a hablar sobre las características de los mitos, ¿sí? Los mitos tratan de explicar la realidad, lo que usted decía, ¿no es cierto? Que algo que no se ha comprobado aún. Son relatos fantásticos, surgen de la invención y la imaginación del hombre primitivo, ¿sí? Se transmite de generación en generación. Usted durante su niñez ha de haber escuchado algunos mitos, ¿no es cierto? Señor Jaramillo. Sí, Lisa, sí he escuchado. Sí, así, ¿no es cierto? Se narra el origen del hombre, del universo y otras interrogantes. Nace de un pueblo para explicar su origen, ¿sí? Sí, Lisa, eso sí. ¿Ya? También relata hechos muy antiguos desde los inicios de la vida de un pueblo y los protagonistas son seres sagrados o dioses, ¿sí? Hablan de secretos divinos o del poder de los dioses. A continuación vamos a ver los diferentes tipos de mitos, ¿sí? Tenemos los cosmogónicos, los teogónicos, los antropogónicos, los etiológicos, los fundacionales y escatológicos, ¿sí? Buenas tardes, estimada. Buenas tardes, Lisen. ¿Me ayuda con su nombre, por favor? Jimena Galeas. ¿Podría usted, por favor, ubicar su nombre, por favor, porque está como Marco? Lo que pasa es que me prestaron la computadora y por eso está con ese nombre. Ah, ya, bueno, si hay una participación. No me puedo conectar por mi celular, la verdad no sé por qué. He intentado, a la una también teníamos reunión y no pude conectarme tampoco. Ya, ¿usted es Jimena el apellido? Galeas. Galea, muy bien, gracias. Marcelo Jaramillo.
Listo. Vamos a hablar de los diferentes tipos de mitos. Dentro de ellos tenemos los mitos cosmogónicos, ¿sí? Que narran el origen y la creación del mundo existente en todas las culturas del mundo, ¿sí? ¿Ustedes alguna vez han escuchado el mito de Nahual? ¿Alguien de ustedes? A ver, señor Jaramillo, ¿usted ha escuchado este mito? No, no he escuchado, la verdad, Lice, no he escuchado. No. Señorita Jimena. No, la verdad, Lice. Bueno, voy a hablarles un poquito de este tipo de mito, ¿sí? Que es en la época colonial, que en algunas partes de México aún creen que estos brujos son capaces de convertirse en animales, ¿sí? Y estos hacen para atacar a las personas, asustarlos, o para atacar a otros brujos mismos, ¿sí? Tienen la capacidad de convertirse en animales y se los denomina nahuales, ¿sí? Entonces, este es un mito. Dentro de los tipos de mito tenemos el cosmogónico, ¿no? Vamos a hablar sobre el mito teogónico, ¿sí? Este de aquí nos narra el origen de los dioses. Tenemos un pequeño ejemplo, el mito del griego de Atenea. ¿Alguien de ustedes ha escuchado este tipo de mito? Sí, en sí hablan y abarca lo que sería todos los tipos de dioses, ¿sí? A continuación, el siguiente mito es el escatológico, ¿sí? Donde narran y anuncian el fin del mundo, de la humanidad. Este es un mito judeo-cristiano del Apocalipsis, ¿sí? A ver, ¿qué ustedes han escuchado sobre el Apocalipsis? Yo he escuchado algo sobre lo que es el fin del mundo. El fin del mundo, ¿no es cierto? Bueno, podemos determinar que dentro de este tipo de mito tenemos lo que es Jehová, quién es Jehová, quién es Adán y Eva, quiénes son los arcángeles, y Gabriel y Rafael. Tenemos también como un misterio de cómo fue la creación del cielo, el paraíso, si existe la resurrección, ¿no es cierto? Entonces todo esto abarca este tipo de mito. Continuamos. Tenemos el siguiente mito que son los antropogónicos, ¿sí? Que estos narran la aparición del ser humano que puede ser creado a partir de cualquier materia viva o inerte. Si hablamos de materia viva, puede ser de una planta, un animal, ¿no es cierto? O inerte, que puede ser del polvo, el lodo o la arcilla. El siguiente mito tenemos en los etiológicos, que serían aquel que intenta explicar el origen de algo, ya sea el universo, el mundo, un ser sobrenatural o un objeto o un animal, ¿sí? Y los fundacionales en sí son cómo se dio origen a cada una de las ciudades o pueblos por voluntad de dioses. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, el mito de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, ¿sí? A continuación vamos a hablar sobre los elementos que están constituidos al mito, ¿sí? Entre ellos tenemos al narrador, los personajes, la acción, el tiempo y el espacio, ¿sí? Cuando hablamos del narrador es en tercera persona, ¿sí? Porque generalmente están distantes al tiempo de los hechos que ocurren, ¿sí? Por ejemplo, como decía el señor Jaramillo, él ha escuchado mitos por parte de sus familiares que han venido de generación en generación, pero ellos nunca estuvieron cuando aconteció todo esto, ¿cierto? Entonces, más o menos es así la persona que va a narrar. Tenemos los personajes y estos pueden ser dioses, seres sobrenaturales, hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificarlos, quiénes son dentro de estos personajes. También tenemos la acción que da la influencia de dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. Y si hablamos del tiempo y el espacio, es un espacio remoto relacionado con el tiempo de la creación, ¿sí?
A continuación vamos a hablar un poquito de la estructura del mito, donde tenemos la estructura del mito que tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos de planteamiento, presenta cómo era la situación antes de la intervención de los seres sobrenaturales, el conflicto o el hecho que da origen a la acción, ¿sí? Cuando hablamos de nudos, relata la acción que realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, listen. Sí, ya. Tenemos los elementos. ¿Sí me escucharon esta parte donde están los personajes, el narrador, el tiempo, el espacio y la acción? Así es, listen. ¿Perdón? Sí, sí le escucho. Ya, listo, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hablar de la estructura de los mitos, donde tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace, ¿sí? En el planteamiento vamos a presentar lo que era la situación antes de la intervención de los seres sobrenaturales y el conflicto o hecho que da origen a las. ¿Qué realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos? Y en el desenlace muestra el resultado de las acciones de esos seres sobrenaturales y cómo queda el mundo después de sus acciones, ¿sí? Entonces, esta es la estructura de un mito. A continuación, les voy a compartir un pequeño ejemplo de los mitos para que ustedes presten atención. Hades es conocido como el dios del inframundo. Después de la victoria de los dioses olímpicos sobre los titanes, el mundo se dividió entre los tres dioses hermanos. Zeus gobernaría sobre el cielo, Poseidón sería el señor de los mares, y Hades gobernaría sobre el inframundo, donde el dios reinaría soberanamente junto a Perséfone, su esposa. El dominio de Hades era conocido como el reino de los muertos, porque allí era donde iría el alma de los muertos. El inframundo estaba dividido en tres territorios. El Tártaro es donde irían las almas injustas y criminales. Allí figuras como Sísifo, Tántalo e Ixión cumplen su eterno castigo impuesto por los dioses. También es en el Tártaro que los poderosos titanes están atrapados en un pozo en las regiones más profundas del Tártaro. Los campos de Asfódelos, por otro lado, son el lugar donde las almas no cometieron grandes crímenes y no alcanzaron la gloria. Este era un lugar bastante oscuro, donde las almas vagaban sin rumbo y eran condenadas al olvido. Mientras que los campos elíseos estaban donde se dirigían las almas de los héroes y las personas justas y honestas. La forma más segura de acceder a los campos elíseos es hacer grandes cosas, que por regla general requieren audacia y gran coraje. En este hermoso lugar las almas gozaban de alegría constante, pero el acceso al inframundo no es tan simple. Solo morir no es suficiente. Es necesario que el cuerpo haya recibido los rituales funerarios adecuados. En el cadáver se colocaba una moneda entre los dientes o sobre los ojos. Esta moneda era indispensable para el pago a Caronte el barquero. Después de los rituales funerarios, el dios Hermes llevó su alma al borde del río Aqueronte, donde el barquero Caronte esperaba cruzar el alma hacia la otra orilla. Sin embargo, Caronte solo llevaba a las almas que le entregaban la moneda que fue enterrada junto con el cuerpo como pago. Las almas de aquellos que no estaban enterrados o que no tenían la moneda para el barquero
se verían obligadas a vagar por la orilla del río durante 100 años hasta que se les permitiera cruzar al otro lado. En la otra orilla estaba Cerbero, el perro de Hades, que protegía el acceso al reino de su amo. No impedía la entrada a las almas que llegaban, pero era implacable con las que intentaban salir. Ya dentro del dominio de Hades, las almas esperaban su juicio, que sería realizado por los 3 jueces del inframundo. Esos fueron Minos, el ex rey de Creta, su hermano Radamanto y Eaco. Después de que Hades escuchara la decisión de los jueces, ni siquiera Zeus tenía el poder de alterarla. El reino del inframundo era cortado por varios ríos, entre ellos el Aqueronte, Flegeronte, Lete, Cósito y Estigia. Este último fue famoso por los juramentos de los dioses, pues jurar por el Estigia sería el voto más sagrado en el mundo griego, por lo que sería una promesa inquebrantable. El reino de Hades es un lugar oscuro, pero lo que más temían los griegos no era solo los posibles castigos, sino la posibilidad de ser olvidado por completo después de la muerte. Listo, chicos, ustedes como se pudieron dar cuenta, hemos visto un pequeño ejemplo sobre un mito, ¿no es cierto?, sobre los dioses. A ver, ¿alguno de ustedes quiere compartir en la clase para que se gane un punto, un mito que ustedes hayan escuchado, le hayan contado a algún familiar? A ver, Marcelo, Jimena. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Marcelo o Jimena? A ver. Sin más tenemos al señor Luis Loor, por favor, también para que participe y se pueda ganar un punto por participación, ¿sí? El día de hoy hemos hablado sobre los mitos. Lo que es el apocalipsis. Ya, a ver, Jimena, ¿qué nos puede decir usted? Nárrenos un poquito sobre este mito. Lo que he escuchado algo sobre lo que es el fin de los tiempos, que van a haber cosas terribles, terremotos y desgracias, así. Ya, gracias Jimena por su participación. A ver, señor Marcelo Jaramillo, participe por favor para que se gane su punto por actuación en clase. No le escucho. ¿Me escucha, Licen? Ahí sí, ya le escucho. A ver, dígame. ¿Cuál será Puta, el la mito que usted verdad. quiere compartir en clase? A ver. Yo, el de la olla del panecillo. A ver, nárrenos un poquito sobre este mito que usted ha escuchado, que le han contado. No sé, no he escuchado, se dicen por ahí las malas lenguas y la mía que no es tan buena. Pues que hay una olla del panecillo, ha pasado unas desgracias, según lo que cuenta. Que unos borrachitos han estado caminando por ahí, caminando. Y se les ha aparecido la Llorona, según lo que cuenta. Ahí sí, Ya, no sé, yo mal dice. es lo que usted ha escuchado. Lo que yo he escuchado. Ya, muchas gracias, señor Marcelo, por su participación. A ver, el señor Luis Loor, buenas noches, ¿cómo está? Que nos comparta un mito que usted ha escuchado en su infancia, adolescencia, que algún familiar o amigo le haya contado. Señor Loor, por favor, me ayuda encendiendo la camarita. Bueno, parece que no quiere participar, se acaba de ir de la clase. Continuamos. Listo, chicos, entonces, como ustedes pudieron darse cuenta, hemos hablado de dioses, de cosas que aún no se han dado con certeza que hayan sido reales,
Y en sí es lo que se trata el mito, ¿sí? Vamos a verificar lo que serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Tienen alguna duda, inquietud en relación al tema que hemos hablado el día de hoy? Marcelo, Jimena. No, dicen, o sea, yo la verdad, no dicen ninguna duda. Todo me quedó muy claro, Ninguna. dicen. Ya, muchas gracias. Jimena, ¿alguna pregunta? Antes de iniciar con las preguntas de la clase en vivo. Esta clase queda grabada, ¿cierto? Y luego la envían al grupo. No, se sube a la plataforma para que la puedan verificar. Ok, gracias. Ya, listo. Continuamos. Vamos a verificar lo que serían las preguntas de la clase en vivo. ¿Alguien de ustedes ya desarrolló esta actividad? ¿Cómo hacer el foro? ¿Alguien ya hizo el foro? Yo todavía no, Listen, recién No acabo de dice. descargar la aplicación. Ah, ya. Si se les ha facilitado lo que es el manejo de la plataforma, si pueden ingresar sin ningún inconveniente. Listo. Dentro de las actividades del área de lengua y literatura, lo primero que van a realizar es el foro, donde le dan clic sobre la palabra foro. Y vamos aquí donde dice foro, al lado de la estrellita, nuevamente a dar clic. Puedo hacerlo desde su computador o dispositivo celular. Sí, entonces aquí tenemos la pregunta que dice, ¿qué entiendes por mitología? Cuéntanos un mito que tengas en mente. ¿Sí? Ustedes acabaron de participar, van a coger una hojita, un esferito y van a realizar un pequeño cuento donde van a tener un planteamiento, un nudo y un desenlace y van a plasmar aquí lo que sería su mito, ¿sí? Van a subir la información que ustedes tienen. Aquí es donde dice responder, ustedes van a dar clic y aquí se les despliega un cuadro de diálogo y van a contestar. ¿Qué entienden por mitos? Acá vamos a hablar y van a contar un mito que ustedes se acuerden, ¿sí? Van a colocar enviar foro y de esta forma ya han realizado esta actividad. ¿Tienen alguna duda, inquietud hasta el momento en cómo desarrollar el foro? No, Liz. ¿No? Jimena, sino para volver a realizar la actividad para que se dé cuenta cómo es el proceso. Jimena desea que nuevamente haga el proceso de cómo desarrollar el foro. Sí, por favor. Ya, listo. Listo. Al momento de ustedes ingresar con su usuario y contraseña, lo primero que van a hacer es aquí hay una imagen, ahí para colocar una imagen, o sea, la fotito de ustedes, ¿sí? Al momento ya de ingresar a la plataforma. Aquí al ladito está como para configurar como una tuerquita, ¿sí? Una opción y aquí van a desplegarse todas las materias. Bueno, a mí se me despliegan todos los cursos que yo soy docente, pero a ustedes se les va a desplegar matemática, lenguaje, ciencias sociales, informática e inglés, ¿sí? Entonces ustedes les van a dar clic en lengua y literatura y van a ingresar, ¿sí? Donde lo primero que les va a reflejar es las actividades de la primera unidad. Aquí tenemos, y la primera actividad que nos refleja es el foro. Le da clic sobre la palabra foro. Esperamos un momento e ingresamos. Y aquí nuevamente nos sale la palabra foro. Le damos clic e ingresamos. ¿Sí? Aquí se nos va a desplegar la pregunta. Dice, ¿qué entiendes por mitología? Cuéntanos un mito que tengas en mente. ¿Sí? Y de esta forma vamos a responder. Se nos despliega un cuadro donde vamos a contestar que es la mitología y vamos a poner un ejemplo de un mito, ¿sí? Y vamos a poner enviar y de esta forma hemos desarrollado ya la actividad, ¿sí? ¿Están despejadas todas las dudas? Sí, Listen, gracias. Listo, volvemos nuevamente y vamos a contestar las preguntas de la clase en vivo.
Aquí tenemos preguntas, clase en vivo número 1 y vamos a ver cuáles son las preguntas, ¿sí? Vamos a visualizar el cuestionario y vamos a comenzar con el primer intento, ¿sí? La primera pregunta dice, el conjunto de estos relatos como historias sagradas se denomina leyenda, mística o mitología. ¿Cuál será la respuesta correcta? Tenemos que decirle, ¿Sí? leyendas, digo yo. Leyendas. Jimena, para usted, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Qué acabamos de hablar? ¿Qué será el conjunto de relatos, historias sagradas? ¿Qué acabamos de hablar ahorita? Leyendas, Lisa. No, de la mitología, ¿sí? Continuamos con la segunda pregunta. Explica la aparición del ser humano cuyo origen puede ser una planta, un puñado de tierra o un animal. Seleccionamos la respuesta correcta. Etiológicos, teológicos o antropogónicos. ¿Cuál será la respuesta correcta? Acabamos de hablar de los diferentes tipos de mitos. ¿A cuál corresponde? Teológicos. Teológicos, no. Antropológicos. Antropológicos. Muy bien. Vamos a terminar y vamos a visualizar cuál será la calificación que nos refleja por desarrollar la actividad. Tenemos una calificación de 10. Ya pueden ingresar a la plataforma y desarrollar la actividad. ¿Sí? Ya, de mi parte, chicos, eso ha sido todo. Que tengan una excelente noche. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, dicen igual, una linda noche, cuídese. Nos Bendiciones. vemos en la siguiente clase. Un gusto. Gracias, Lisa. Gracias por asistir. Licenciada, buenas noches. Señor Castillo, buenas noches. ¿Cómo está? Sí, mil disculpas por inconvenientes en mi trabajo y no pude estar a las 6 de la tarde. No, no se preocupe, estimado. La clase igual queda grabada. En este momento ya mismo subo el archivo para que usted pueda verificar. ¿Sí? Muy agradecido. Un gusto. Que tengan una linda noche cada uno de ustedes.